Hola, bienvenidos nuevamente a Matemáticas con Roberto Torres. Tal como se los prometí, en este video voy a hablar del método de reducción al absurdo. Un método que se usa con mucha frecuencia para demostrar teoremas en matemáticas. ¿En qué consiste eso de la reducción al absurdo? Hombre, que si una proposición P implica una contradicción R y no R, entonces no P es verdad. Es decir, que si asumir P como verdadero nos lleva a una contradicción, R y no R, entonces no P es verdad. ¿Qué significa? Que al asumir que P es verdad es falso. ¿Ok? O que P es falso. ¿Cómo se usa el método de reducción al absurdo? Si tenemos que demostrar un teorema de la forma H, hipótesis, entonces C, asumimos como verdadero H y la negación de C. Si esto nos conduce, si esto implica una contradicción, R y no R, entonces significa que H y no C es falso, por lo tanto, H entonces C es verdad. Es decir, que H implica C. El método de reducción al absurdo no es nada nuevo. Fue utilizado por Zenón de Elea para demostrar sus paradojas. Fue utilizado, por ejemplo, por Eudoxo en su método de exhaustión, donde para demostrar el área de cierto recinto usó una doble reducción al absurdo, y era que utilizando polígonos inscritos demostró que el área no podría ser menor que el área de los polígonos, y utilizando polígonos circunscritos demostró que no podría ser mayor. Entonces, si no es menor ni mayor, entonces es igual a A. ¿Está bien? También fue utilizado por Fermat en su método del descenso infinito, donde construía una sucesión infinita de enteros positivos. Y básicamente el método de reducción al absurdo en la lógica aristotélica tiene su fundamento en dos principios. Uno, en la ley de no contradicción, y dos, en la ley del tercero excluido. Es decir, no es posible que se cumpla P y no P, y no es posible que una proposición sea verdadera y falsa al tiempo. Ley de la no contradicción y ley del tercero excluido. Entonces este método es muy útil en la demostración de teoremas. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a probar por reducción al absurdo el siguiente teorema. Vamos a suponer que A es un número entero. Entonces, si A es par, entonces A cuadrado es par. Eso es lo que vamos a probar usando el método de reducción al absurdo. Entonces note que esta es una afirmación de la forma H, entonces C. Donde H es la hipótesis, A es par, y C es la conclusión, A cuadrado es par. Entonces, si usamos el método de reducción al absurdo, lo que hacemos es lo siguiente. Asumimos como verdadero H, es decir, vamos a suponer que A es par, y vamos a suponer que la conclusión es falsa, es decir, que A cuadrado no es par. Es decir, asumamos H y no C. Y vamos a ver que eso nos conduce a una contradicción. Entonces, si A cuadrado no es par, entonces no nos queda otra opción, y es que A cuadrado es impar. Y si A cuadrado es impar, por definición de número impar, entonces A cuadrado es de la forma 2K más 1, donde K es un número entero. Definición de número impar. Ahora, como A es par, entonces A es de la forma 2n, donde n es un número entero. Definición de número par. Como A es igual a 2n, entonces A cuadrado es igual a
4n cuadrado elevando al cuadrado a ambos miembros. De aquí, vamos a llamar a esto 1 y vamos a llamar a esto 2, de 1 y 2. Entonces, ¿qué se obtiene 1 y 2? Que 4n cuadrado es igual a 2k más 1. Pasando 2k al lado izquierdo nos quedaría 4n cuadrado menos 2k es igual a 1, con lo que puedo factorizar aquí 2, y aquí nos quedaría 2n cuadrado menos k es igual a 1. Pero 2n cuadrado menos k es un número p entero, ¿no? Es decir, 1 es igual a 2p, donde p es igual a 2n cuadrado menos k, y entonces nos queda que p es un número entero. ¿Qué hemos concluido? Que 1 es un número par, pero ya sabemos que 1 es impar, entonces esto es absurdo. Entonces, la afirmación de que a es par y a cuadrado es impar nos lleva al absurdo, entonces nos queda como conclusión que a cuadrado es par. ¿Está bien? Entonces, miren, partimos de la afirmación de la hipótesis y de la negación de la conclusión y llegamos a una contradicción. En eso consiste el método de reducción del absurdo. Pueden buscar más información y profundizar en el tema. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.